Hola, yo soy Miguel y hoy quería hablar de esta obra maestra de Thomas Mann que se llama La montaña mágica. Thomas Mann nació el 6 de junio de 1875 en Lübeck, en Alemania, y se murió el 12 de agosto de 1955 en Zúrich, en Suiza. Este libro fue publicado hace 100 años y por esa razón lo leí, pero entre las obras más conocidas de Thomas Mann también están la primera que publicó, que son Los Buddenbrook de 1901, Muerte en Venecia de 1912, El Doctor Faustus de 1947, que pues se inspira bastante de Goethe, aunque también tiene otro libro que es de 1922 que se llama Confesión del estafador Félix Krull y bueno, muchísimos otros. Digo esto sobre el Fausto porque bueno, también tengo aquí un libro que me regalaron hace un par de meses que es sobre la obsesión que pues ya para el final de su vida tenía Thomas Mann con Goethe para hacernos una idea de la ambición que tenía como escritor Thomas Mann, comparándose con pues, los grandes. Y también tengo este libro que se llama Was ist gut und was ist böse, Thomas Mann als politischer Aktivist, o sea, qué es bueno y qué es malo, Thomas Mann como activista político, que bueno, habla más de su figura como pues tal cual, activista, no lo he leído la verdad, pero es un ensayo de un académico que se llama Kai Sina, que es de la Universidad de Lichtenberg. Um, bueno, quisiera empezar a hablar de esta novela con la influencia que me llevó a ella, es decir, el buenazo de Witold Gombrowicz. Gombrowicz en una entrevista, siendo provocador como siempre, nos dice que para él Thomas Mann es un mejor novelista que Proust. Y bueno, eso yo no me voy a pronunciar al respecto, pero entiendo por qué hizo la comparación y entiendo, ahora veo la influencia que tuvo Thomas Mann en el mismo Gombrowicz, sobre todo pues, en sus novelas, como en Los Hechizados, por ejemplo, o en su obra maestra que es Cosmos, pero um, digo que entiendo ahora la comparación porque pues tanto en Proust como en Thomas Mann hay una obsesión con el tiempo que, bueno, a pesar de ser el mismo tema, no se aborda de la misma manera, porque, pues en Proust lo importante no es tanto el tiempo, sino el recuerdo, es decir, la memoria. En Thomas Mann eso sería, o sea, si Proust va para atrás, digamos, Thomas Mann va para adelante. O sea, él se obsesiona con el paso del tiempo y cómo, bueno, lo que Bergson, el maestro de Proust, llamaría la intensidad. ¿Por qué o cómo es que um, un momento corto puede parecer más largo que años, bueno, días, semanas, meses y años incluso? Y bueno, eso se refleja con, pues, entre otras cosas, la duración de la estadía del protagonista de esta novela, que se llama Hans Castorp. Hans Castorp va a visitar a su primo Joachim en Davos, en Suiza, en las montañas, donde está internado para curarse. Pero, pues él al principio tiene contemplado solo quedarse por 3 semanas y termina quedándose por 7 años. Y bueno, además, si no recuerdo mal, en el libro de Bolívar Echeverría que se llama Valor de Uso y Utopía, en el primero de los ensayos, si la memoria no me falla, hace una referencia a este libro y al hecho de que en realidad la gente que va a la montaña mágica, al sanatorio, pues no va a curarse, sino que va a quedarse ahí y bueno, en eso radicaría mm, pues la magia, es decir, en el hecho de que
en ese lugar la gente vive fuera del tiempo, por decirlo así. Y bueno, es una novela bastante compleja, bueno, es muy extensa, pero además hay una maestría muy grande y también entiendo por qué Gombrowicz decía eso de que pues sí es un poco mejor, bueno, al menos está mejor estructurada que En busca del tiempo perdido, en mi opinión, porque pues se ve que um, la escritura es recatada, o sea, es mucho más um, premeditada que en Proust. Proust se deja ir y llena páginas y páginas y páginas. Y es muy interesante, pero aquí hay una intención. Se quiere llegar a un punto, a un argumento, um, una meta, digamos, o más que una meta sería como una idea. Y eso creo se ve reflejado en dos de los personajes que son como que se baten a duelo dialéctico, digamos, que son Nafta y Centembrini. Centembrini es el primero de los dos que pues es presentado en la novela, sería como el tutor o una de las figuras de autoridad que tiene Hans Castorp, quien es bastante joven, es un ingeniero y pues se deja guiar, digamos, porque en realidad no tiene muy claro qué es lo que quiere en la vida. Y pues más que guiar, digamos, se deja influenciar porque pues con un poco de retórica se convence muy fácilmente de lo que dice Centembrini, que pues bueno, o sea, es una mente bastante brillante, una mente humanista, pero um, después esa mente humanista se verá enfrentada, batida a duelo incluso, con Nafta, que pues es más como un padre formado o educado en la escolástica. Entonces ahí vemos una tensión constante entre los ideales humanistas, renacentistas y pues los ideales más tradicionales, medievales, serían, que serían encarnados en estas dos figuras que son Nafta, bueno, Centembrini y Nafta. Además de esto, hay, como decía, largas reflexiones sobre el tiempo, sobre la mm, experiencia y bueno, hay un desarrollo del personaje que está ligado como a su deseo y creo que en ese sentido también pues la prosa o las reflexiones que hace aquí Thomas Mann se parecen a las de Proust porque esas reflexiones pues ponen en duda lo que, o sea, aquí el tiempo, de la misma forma que el tiempo está fuera de sus goznes, para hablar shakespearianamente, el deseo también, y eso creo que se ve reflejado, y además es un motivo que se repite, porque bueno, también vi la película de Muerte en Venecia, ese es el motivo de el deseo como algo andrógino, en, en Muerte en Venecia eso se ve reflejado en Tazio, que es un joven adolescente que pues es bellísimo y que pues digamos se le antoja al protagonista, pero aquí hay otra figura así, es decir, en la montaña mágica hay otra figura así que es primero Chivislav, que es un niño del que el protagonista está enamorado o al menos presiente cierta inclinación hacia él, y luego por Madame Chauchat. Y yo ligo estas dos figuras porque, pues, en más de una ocasión el narrador nos dice que, pues, tienen la misma mirada, ¿no? Y que por ambas figuras el protagonista se siente atraído de forma, pues, más o menos incontrolable. Y además de esta, um, digamos, puesta en duda de la fuente heteronormada del deseo, lo que más me interesó fue pues esos momentos que, pues sí, a pesar de estar como bien calculados, pues nos llevan así a el delirio, casi, casi, porque hay momentos así, igual que en Proust, bueno, si no mal recuerdo, creo que es en Sodoma y Gomorra, en donde Proust se pone a, pues, hablar de la reproducción de las moscas y cosas así bien, pues, delirantes.
Aquí también, Thomas Mann, hay una parte que se llama Investigaciones, donde el protagonista va a ver a uno de los médicos que se dedica, entre otras cosas, a pintar, y es a partir de esa reflexión sobre la forma y las figuras en la pintura que pues empieza a decirnos o a contarnos sobre el origen del universo y los átomos y, o sea, cosas así demasiado elevadas, pero muy interesantes. De hecho, o sea, ese es como uno de los pasajes que más me gustó, que es, como digo, está como al final de esa parte que se llama Investigaciones. Hay muchísimos otros personajes y bueno, más adelante voy a leer ese pasaje que me gustó y además el non plus ultra de Thomas Mann, que fue así cuando realmente ahí dio el fuá ese cabrón, porque sí fue como, wow, aquí sí está volando altísimo, altísimo, porque, bueno, ya verán. Pero bueno, antes de leer esos dos pasajes, sí quisiera comentar al menos como otras tres cosas que pues sí están ligadas con los personajes y el ambiente o digamos la circunstancia tan particular en la que se desarrollan los acontecimientos de la novela, es decir, la montaña mágica. Esas tres cosas son dos inventos que pues, son de la época. El primero sería el cine, y bueno, hay una escena en la que pues, también me gustó bastante, en la que se describe cómo los personajes pues dudan o al menos miran con cierta um, incertidumbre o con cierta reserva um, las imágenes que son proyectadas en la pantalla porque creen que tienen como vida propia, o sea, que están llenas como de alma, cuando, pues bueno, o sea, están, para hablar como Walter Benjamin, reproducidas técnicamente, ¿no? Y la otra invención, y ahí creo que se ve como Thomas Mann, pues es un alma alemana, es el fonógrafo. Porque, bueno, también hay momentos en los que el protagonista se pone a escuchar música y pues ahí habla igual como de lo sublime del alma humana y que creo que también estaría ligado esta, digamos, cualidad intangible de las almas con la discusión o pues esa serie de discusiones que hay en más de, no sé, 300 páginas entre Nafta y Centembrini. Es decir, esa dicotomía alma-cuerpo es algo que se discute largamente en este libro. Y bueno, o sea, esta es mi impresión. El libro es mucho más vasto de lo que yo puedo decir, pero estoy tratando de, pues, decir lo que más me gustó porque honestamente yo creo fue mi mejor lectura del año. Y no solo por la extensión, sino, o sea, por el todo. O sea, sí es cautivador. Yo leí 500 páginas y no me di cuenta de en qué momento sucedió, lo que me indica que está bastante bien escrito. Y la última cosa que no quería dejar de mencionar era la cuestión de, pues, la locura, o más que la locura, como la puesta en duda de qué es estar sano y qué es estar, o bueno, qué es estar cuerdo, digamos, y qué es estar loco, o pues sí, tener como un trastorno mental o mm, psíquico. Porque, bueno, en más de una ocasión se nos insinúa que, por ejemplo, los doctores que atienden en este lugar, en este sanatorio, pues solían ser pacientes. Y además, al final, hay cosas bastante locas, como, pues, que tienen que ver como con el espiritismo y con el esoterismo. Hay conferencias de uno de los doctores, Krokowski, que hablan sobre, pues, las fuerzas paranormales, digámoslo así. Y pues eso también, digamos, una vez más pone en duda, pues,
los fundamentos de la ciencia o, pues sí, de esa ciencia en ciernes que pues es el psicoanálisis, ¿no? Al menos en la época en la que fue escrito este libro, que, bueno, yo mencioné la fecha de publicación que fue en Berlín en 1924, pero en la parte final del libro nos cuentan que um, en realidad Thomas Mann lo escribió durante 11 años, de 1912 a 1923. Eh, sí, 11 o 12, no recuerdo. Pero um, ahora sí, voy a leer esos dos pasajes que me parecieron realmente extraordinarios. El primero de ellos, como decía, está en la parte que se llama Investigaciones, que es del capítulo 5. A ver, es por ahí de la página 400. A ver. Ajá. A ver, lo voy a leer primero en francés y después lo voy a tratar de traducir. Dice, voilà pour la pathologie, pour la doctrine de la maladie, pour l'accent de la douleur placé sur les cœurs, mais en même temps que sur les cœurs, sur la volupté. La maladie était la forme dépravée de la vie. Et la vie, pour sa part, n'était-elle peut-être elle aussi qu'une maladie infectieuse de la matière, de même que ce que l'on pouvait appeler la genèse originelle de la matière n'était peut-être que maladie, que réflexe et prolifération de l'immatériel. Les premiers pas vers le mal, la volupté et la mort étaient sans nul doute partis de là ou provoqués par les chatouillements d'une infiltration inconnue, cette première condensation de l'esprit, cette végétation pathologique et surabondante de son tissu s'était produite qui, mi-plaisir, mi-défense, constituait les premiers degrés du substantiel. La transition de l'immatériel au matériel. C'était le péché originel. La deuxième génération spontanée, le passage de l'inorganique à l'organique, n'était plus qu'une dangereuse prise de conscience du corps, de même que la maladie de l'organisme était une exagération enivrée et une accentuation dépravée de sa nature physique. La vie n'était plus qu'une progression sur les sentiers aventureux de l'esprit devenu impodique, un réflexe des chaleurs de la matière éveillée à la sensibilité, et qui s'était montré réceptif a cet appel. A ver, eso es todo por la patología o para la patología, por la doctrina de la enfermedad, por la parte del acento del dolor puesto sobre el cuerpo, pero al mismo tiempo que sobre el cuerpo, sobre la voluptuosidad. La enfermedad era la forma depravada de la vida, y la vida, por su parte, no era ella quizás también una enfermedad infecciosa de la materia, así como se puede llamar la génesis original de la materia. Eso que se puede llamar la génesis original de la materia no podría ser más que enfermedad, más que reflejo y proliferación de lo inmaterial. El primer paso hacia el mal, la voluptuosidad y la muerte era, sin ninguna duda, o había partido de ahí, provocado por el cosquilleo de una infiltración desconocida. Esta primera condensación del espíritu, esta vegetación patológica y superabundante de su tejido se había producido que entre placer y defensa constituía el primer grado de lo substancial, la transición de lo inmaterial a lo material. Era el pecado original. La segunda generación espontánea, el pasaje de lo inorgánico al orgánico, no era más que una peligrosa toma de conciencia del cuerpo, así como la enfermedad del organismo era una exageración ebria o embriagada y una acentuación, un acento depravado de su naturaleza física. La vida no era más que una progresión sobre el sendero aventuroso del espíritu convertido en impúdico, un reflejo de calor que de la materia despertado a la sensibilidad. Y
que se había mostrado receptivo a esta llamada. Y bueno, como decía, hay otro pasaje que es aún más delirante, pero ahí sí fue como, wow, esto, ¿qué es? ¿Qué es esto? Y, a ver, eso está más adelante, por la página 700. Y ya no tiene tanto que ver con la materia o el cuerpo, sino con la parte espiritual. Y igual, bueno, yo estoy obviando toda la parte más como del personaje, estoy obviando pues a su primo y a su familia, su historia personal, pero pues es también para que ustedes pues, lo lean por ustedes mismos. Y dice, uh, la sinrazón de la muerte releva o pone en relieve la vida. Bueno, um, sino la vida no sería vida. Y la posición del Homo Dei está en medio con la sin razón, en medio de la sin razón y la razón, así como su posición está entre la comunidad mística y el individualismo inconsistente. Bueno, ya no voy a leer en francés porque no quiero tomarme tanto tiempo. Dice, he ahí aquello que percibía en mi columna. En esta posición hay que tener con sí mismo o consigo mismo relaciones refinadas, galantes y amablemente respetuosas, puesto que él solo es noble, pero los contrarios no lo son. El hombre es maestro de las contradicciones. Ellas existen gracias a él y por consecuencia, él es más noble que ellas, más noble que la muerte, demasiado noble para ella, y es la libertad de su cerebro. Más noble que la vida, demasiado noble para ella, y es la piedad de su corazón, en su corazón. He aquí que he rimado un sueño poético sobre el hombre. Yo quiero recordarlo. Yo quiero ser bueno. Yo no quiero acordar a la muerte ningún poder sobre mis pensamientos, puesto que es en esto que consiste la bondad y la caridad y en ninguna otra cosa. La muerte es una gran potencia. Uno se descubre y uno camina con un paso ritmeado o con ritmo sobre las puntas de los pies cuando uno se le acerca. Ella trae el color de ceremonia del pasado y se viste severamente y toda de negro en su honor. La razón es tonta en frente de la muerte, puesto que ella no es más que virtud, nada más que virtud, mientras que la muerte es la libertad, la sin razón, la ausencia de forma y la voluptuosidad. Dicho de otro modo, perdón, mi sueño, no el amor. La muerte y el amor. Esta es una mala rima, de mal gusto, una rima falsa. El amor afrenta la muerte, él solo, no más, no la virtud, y él es más fuerte que ella. El amor es más fuerte que la muerte. Él solo, no la virtud, inspira buenos pensamientos. La forma también no está hecha más que de amor y de bondad. La forma y la civilización de una comunidad inteligente y amistosa y de un bello estado humano. Con el sobreentendido discreto de la cena sangrienta. Oh, he aquí que he soñado con claridad y lo que he soñado con claridad y bien gobernado. Yo quiero pensar en ello. Yo quiero guardar en mi corazón mi fe en la muerte, pero quiero claramente recordar o acordarme de que la fidelidad a la muerte y al pasado no es más que vicio
voluptuosidad sombría y antihumana cuando ella comanda nuestro pensamiento y nuestra conducta. El hombre no debe dejar a la muerte reinar sobre sus pensamientos en nombre de la bondad y del amor. Y aquello pensado, y habiendo pensado esto, me despierto, puesto que he seguido mi sueño hasta el final. Desde hace mucho tiempo yo buscaba esta palabra en el lugar donde Ipia me apareció en mi um, estancia y por todas partes. Mis investigaciones me han llevado enseguida a las montañas cubiertas de nieve, pero he aquí que la tengo. Mi sueño me ha me la ha claramente revelado, de suerte que yo la sé para siempre. Sí, estoy contento y como reconfortado. Mi corazón bate fuerte y sé por qué. Él no bate solamente por razones físicas y no bate como las uñas de un cadáver continúan a crecer. Él bate humanamente y verdaderamente se siente contento. Es un filtro, esta palabra del sueño, mejor que el porto y que el al. Esto me eh, fluye a través de las venas como el amor y la vida, porque me arranco a mi sueño y a mi dormir cuando sé naturalmente que que están poniendo en grave peligro mi joven vida. Abiertos, los ojos abiertos, son tus miembros, los tuyos, estos pies en la nieve. Júntalos y ponte de pie. Mira, hace buen día. Oh, oh, qué bello es el día. Esto es un pasaje que está en la parte que se llama nieve y es después de que el protagonista pues aprende a esquiar y se cae y se queda tirado en la nieve, piensa que pasan horas, pero en realidad pues solo pasan unos minutos y él empieza a reflexionar sobre la condición humana y pues dice este tipo de cosas. Además de que nos recuerda uno de los pasajes que, bueno, también digamos que pondrían, o es una referencia en común entre Thomas Mann y Gombrowicz, que es Voltaire, y que de nuevo va esta referencia a Voltaire en la misma dirección que esos duelos dialécticos entre Nafta y Settembrini, porque pues sería el enfrentamiento entre la cultura y la naturaleza. Hay un pasaje que aquí nos recuerda Thomas Mann, en el que Voltaire se indigna ante la erupción de un volcán, porque eso le recuerda a pues, la voluntad humana que pues no es omnipotente, por mucho que Voltaire sea un ilustrado. Y pues bueno, sí, como decía, es mucho más amplia esta obra maestra de lo que yo puedo resumirla en, pues, no sé, menos de media hora, pero la recomiendo mucho. Además de que logré acabarla antes de que acabara el año para celebrar su cumpleaños. Así que bueno, si les gustó este video, pues pueden darle like. Igual pueden suscribirse a mi canal. También pueden dejarme comentarios. Pueden compartir mis videos. Igual pueden seguirme por Instagram. Nos vemos pronto. Feliz año nuevo.